Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Texto y Contexto por Telesur. Cada semana un tema para conversar, para debatir con usted y de inmediato ampliamos el que nos ocupa hoy. Luego de cumplirse un año del asalto al Capitolio en Washington por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, analistas advierten sobre la posibilidad de nuevos conflictos internos. Una encuesta realizada por un grupo de universidades entre el 22 de diciembre y el 24 de enero a más de 22,000 personas de los 50 estados del país reveló el descontento hacia la administración del presidente Joe Biden, que de tener un 59% de aprobación descendió al 43%. Tanto en el manejo de la economía, la pandemia y la política internacional, el gobierno tiene un rechazo que sobrepasa el 60% de los consultados. Donald Trump insiste en volver a la carrera presidencial cuando todavía faltan 3 años para nuevos comicios. Esta situación, según expertos, genera tensión en la población estadounidense y, de acuerdo a estudiosos del caso, ya existe una especie de enfrentamiento entre bandos polarizados, pero sublimado por los medios hegemónicos. ¿Se encuentra Estados Unidos a las puertas de una guerra civil? Para conversar sobre este tema recibo de inmediato a nuestros invitados. Nos acompañan en esta ocasión Eric Splinter desde Canadá, periodista, documentalista y editor de contenido. También está con nosotros desde Estados Unidos Danny Shaw, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pública de Nueva York. Wyatt Reed, periodista, y desde Venezuela nos acompaña también Diego Sequera, periodista, investigador y analista internacional. Bienvenidos todos a Texto y Contexto por Telesur. Hay que primero basarnos en ¿por qué hay una polarización en la sociedad norteamericana? Eric, quisiéramos escucharle al inicio. Bueno, la polarización en la sociedad norteamericana viene precisamente por el hecho último, tiene que ver con el manejo de la pandemia por parte de los partidos políticos que gobiernan en los Estados Unidos. Pero la polarización no es tanto, creo yo, de izquierdas y derechas como una nueva realineación de la fuerza a partir de un concepto más de clase social. Claro que dentro de las clases sociales, dentro de lo que es la realineación en la clase social, hay conservadores, hay más liberales o progresistas, cooptados por partidos también de derechas o partidos de izquierda o movimientos de izquierda, pero no es tanto la polarización de una derecha o una izquierda, sino más bien con una conciencia de que los partidos tradicionales, los dos partidos de la oligarquía norteamericana, no han tenido políticas coherentes en relación al pueblo norteamericano, a los trabajadores norteamericanos. En ese sentido. Ahora, no creo que la polarización lleve al extremo de una guerra civil. Creo que es un poco alarmista. Creo que incluso el discurso de la guerra civil, que comenzó con la derecha y su disposición a romper la ley y el orden en los propios Estados Unidos, trató de tapar el movimiento que había con Black Lives Matter y toda la movilización popular de otra naturaleza. Esa es mi opinión inicial. ¿Cómo lo ve Diego desde su punto de vista? Bueno, yo en gran medida comparto mucho lo que dice Splinter, sobre todo en el acento de no, o sea, que políticamente no han tenido modo de atender esa polarización, y sencillamente porque existe también me parece, un divorcio cada vez más grande que tiene motivos económicos, políticos, ideológicos, incluso existenciales, de cuánta relación, cuánta comunicación existe realmente entre el modo de ver el mundo de esa élite política y una mayoría creciente que está comenzando a vivir de alguna forma o de otra en esquemas de desposesión, incluso también de capitalismo, o sea, de vigilancia, de control. O sea, y esa deriva se acentuó notablemente también en los tiempos de la pandemia. Creo que de alguna forma o de otra, el cómo se vive de este lado del sur del planeta en comparación con cómo se vive allá, a veces nos hace perder de vista un elemento que tiene que ver con, yo no sé si con el concepto de guerra civil en sí, pero sí la guerra cultural, en los modos de vivir y el deber ser del destino de esa nación, que además de nación tiene mucho de disuelta, que es los Estados Unidos. Entonces esos escenarios que facilitan esas politizaciones en parte tiene que ver también con continuidades históricas, incluso en cómo se ha vivido en un territorio tan vasto donde hay divisiones incluso que tienen que ver con
con la geografía. Hay gente que habla de esto, de esos niveles de enfrentamiento, y Sí. sin imaginar mucho lo que sea esa guerra civil, pero digamos, o sea, las líneas divisorias existen muy marcadas, y que ahora hay una reconfiguración de quizás se disuelve un poco lo de izquierda y derecha por acentuar lo de arriba y abajo. Y en ese sentido también, por eso vemos también un espectro muy amplio de distintos tipos de populismo que son una tradición inherente allá. ¿Cómo lo ven Dani, Chao? Y después quiero escuchar la opinión de Wyatt. Si tuviéramos que precisar causas de este fenómeno que estamos viviendo hoy, una sociedad que se cataloga más polarizada que nunca antes en la historia, ¿dónde las podríamos cifrar, Dani? Sí, igual que Diego, no lo llamaría una guerra civil, sino una guerra contra los obreros, contra los pobres. Hay una guerra de supremacía blanca contra la comunidad afrodescendiente. Hay una guerra contra los inmigrantes. Bueno, los demócratas y los republicanos, sí hay una cierta guerra ideológica, pero a la vez, cuando se trata de guerra, imperialismo, la política extranjera de los Estados Unidos, muchas veces, por ejemplo, ahora se cumple 60 años de bloqueo contra el pueblo cubano. Ambos partidos han sido partidos de guerra y agresión contra el pueblo cubano. En el caso de Ucrania y Kazajistán y Rusia, sí hay grandes diferencias, porque puede sorprender a muchos, pero Fox está más al centro, no diría a la izquierda, pero más al centro que los demócratas y CNN, cuando tiene que ver con la posibilidad de una guerra contra Rusia. Ellos han sido más los buitres que los mismos republicanos. Entonces, sí hay grandes divisiones y polarización ideológica que se manifiesta de muchas formas en nuestra sociedad. Wyatt, ¿cómo lo ve usted? Mucho lo que dijo Dani, por ejemplo, que para mí, bueno, obviamente hemos sido un país que tenía siglos, ¿no?, de esclavitud. Decir que ahora más que nunca estamos más separados, polarizados, para mí sería un poco exagerada, ¿no? Pero lo que realmente veo, sí hay un cierto nivel de polarización que no hemos visto hace décadas quizás. Y esto, bueno, no lo digo solo yo, sino la mayoría de la población estadounidense. Según una encuesta que salió justo hoy, bueno, casi 67% dice que la política ha empeorado en ese sentido. En una escala desde 100 a 100, la respuesta media de si vamos a tener una guerra civil, si es cierto que tendremos una guerra civil, de escala 0 a 100, dieron un 70% la respuesta media. Es decir, que mucha gente aquí ve la situación así, aunque para mí tampoco no es una cosa muy probable que vamos a ver mañana una guerra civil, gente matándose ahí en las calles, pero vamos por ahí. Y más que todo vamos con el mismo imperialismo. Yo creo que estamos viendo estos números, los números de desaprobación de Joseph Biden, que cuenta con un 41%, 42% por lo máximo de aprobación. Yo creo que no es una sorpresa, tampoco una coincidencia que vemos que está mandando 3,000 soldados hacia Alemania, hacia Rumania, a Polonia, frente a lo que el régimen de Biden y los medios corporativos quieren presentar como una invasión inminente de Rusia, ¿no? Ayer hasta la secretaria de prensa Biden Jensaki lo pintaba como invasión inminente, pero ahora dice que no van a utilizar esa palabra inminente porque supuestamente está enviando la señal equivocada. Para mí todo esto sí es una respuesta natural a sí, lo que estamos viendo con presidente Biden, con su fallo de política y con su popularidad muy empobrecida. como ven, sí, basura, pues.
Yo creo que si sumáramos también a otros elementos por los que, según lo que se puede leer desde opiniones de analistas o en los propios medios de comunicación, y tuviéramos que cifrar qué ha detonado quizás una polarización en la sociedad estadounidense últimamente, ha sido también el uso de una herramienta que ya más que un vínculo social es ya ahora una herramienta política, y es el uso de las redes sociales. ¿Cómo ha influido esto en una sociedad donde en promedio las personas poseen un dispositivo digital para conectarse con el resto del mundo y así también de esa manera ejercer vida política o sus derechos políticos? Eric, ¿pudiéramos sumar también el uso de redes sociales a encontrarnos más que nunca una sociedad, unos en un lado y otros en otro? Ya el uso de los medios sociales y la importancia que tiene en la movilización, incluso en la proliferación de falsas noticias y todo para generar movimientos políticos o motivaciones políticas. Pero yo creo que ahorita hay un elemento mucho más allá del medio social, que tiene que ver con una experiencia de calle que está ocurriendo poco a poco. Yo sé que todavía es timorato, pero yo veo, por ejemplo, actividad de resindicalización en áreas en los Estados Unidos. Hay actividad también antimonopólica, hay un nuevo pensamiento antimonopólico en el sentido de poder quebrar los grandes monopolios de la información, precisamente. Pero claro, el discurso de la guerra civil, yo quisiera aventurarme a decir de que está usado de manera como un arma de terrorismo local, porque la verdad es que la contradicción no es la misma de la histórica guerra civil norteamericana. La violencia de grupos políticos norteamericanos, la cual es posible. Es posible y está más cerca que nunca de que eso ocurra. Hay grupos armándose y ya hay grupos armados. Pero la principal violencia que se ha vivido en los Estados Unidos ha sido por parte de la brutalidad policial en los Estados Unidos, que generó, digamos, su respuesta en el caso de Black Lives Matter. No de grupos civiles contra grupos civiles. Hay una violencia de Estado instituida donde el white supremacy está integrado a instituciones de Estado. Lo que pasó en el Capitolio en los Estados Unidos tiene también la complicidad de parte de reaccionarias del Congreso norteamericano y la complicidad de incluso organismos de seguridad dentro del Estado norteamericano. Ahí, Eric, introduces otro elemento y es quién está detrás de esto, quién se beneficia, y no podemos ser ingenuos de pensar que esta situación se dé espontáneamente en Estados Unidos, con un país con una agencia central de inteligencia detrás, con servicios de encuestadoras, con múltiples servicios de análisis de población, por si fuera poco los que ofrecen ya grandes emporios como Facebook y demás. Vamos a estar hablando de eso detrás de la pausa. Ya volvemos en Texto y Contexto por Telesur. Usted no se vaya. De vuelta en Texto y Contexto por Telesur. Dani, volvemos contigo. Nos decía Erika hace un momento, no se van a enfrentar estos bandos, al menos no por ahora. Hay también una cortina de humo con respecto a este tema, quizás se está desviando la atención o magnificando. Además de tu criterio sobre este tema, quisiera preguntarte algo. ¿Se ha dado espontáneamente, hay algún interés o hay alguien que se beneficie detrás de tener a la población de Estados Unidos dentro de las fronteras del país polarizada y en extremos diferentes, o es una situación que se dio sencillamente por la evolución de los sucesos, digamos, del último siglo? Bueno, la vieja consigna del colonialismo británico fue dividir para conquistar. Y si no había divisiones en África, en Asia, donde estaban colonizando, ellos buscaron introducir nuevas divisiones. Entonces, bueno, la supremacía blanca, la xenofobia, el machismo, la homofobia funciona entonces para dividirnos. Hay una parte de la clase trabajadora que está 100% a favor de la policía y del imperialismo, y los otros son afectados, son humillados, brutalizados y hasta asesinados por la policía. Entonces hay muchísimas cortinas de humo aquí en nuestra sociedad. Se ha satanizado tanto a Cuba, a Venezuela, a Vietnam, a China, a Rusia, específicamente en estas semanas. La satanización de otras sociedades se basa en el excepcionalismo
estadounidenses nos han querido convencer siempre que esto es el mejor país, el país más rico del mundo, entre comillas, ¿verdad? Hay una retórica que aquí existe libertad de prensa, libertad de expresión, pero sabemos que es una vil mentira, que eso es desinformación. ¿Cuántas personas nada más por defender la soberanía de otros países han sido censurados en Twitter, han sido censurados en Facebook? Entonces aquí de verdad vivimos una censura bastante sofisticada en nuestra sociedad. Vamos a escuchar sobre este tema el criterio de Diego. Te veía anotar también algunas ideas al respecto. ¿Crees tú que hay alguien beneficiándose detrás, Diego? ¿Crees tú que esto ha sucedido, por el contrario, de manera espontánea y como producto quizás de eso mismo que hablábamos antes, redes sociales, nuevos factores mediando en la sociedad estadounidense? ¿Qué crees? No, yo creo que hay podríamos llamarlo un contrapunteo entre los verdaderos fermentos y el germen de conflicto inherentes a una sociedad bastante amplia, que está bastante depauperada y que además también las élites sencillamente han abandonado, y a la vez una necesidad de ver hasta dónde se puede administrar y canalizar o frenar o diluir o redistribuir la energía de ese espíritu de respuesta, de protesta, de reacción al movimiento que hace ese continuum que ha sido el Estado, el gobierno gringo, y sobre todo en los últimos años, ya no son los últimos años, un poco más atrás, sobre todo hasta por ejemplo, el final del consenso Obama. O sea, ese relato bipartidista que ha logrado congeniar sin dificultad en varios puntos de la agenda exterior, en aquel momento se vio comprometida por la irrupción de otras posiciones políticas, en este caso muy orientadas, en torno a Trump, al populismo de derecha, a grupos reaccionarios, a grupos conservadores, a una diversidad que también se reflejaba en el otro extremo y que podían, quizá correctamente comprometer un poco el sistema. Sin embargo, las propias autodefensas que existen ahí han producido este choque de visiones, ¿no? Y si uno lo ve en el desgarro, por ejemplo, de lo que representa CNN, el sentido común que han tenido todos estos medios respecto a la agenda de guerra, la agenda de la economía militar y militarizada de los Estados Unidos, la incapacidad y la voluntad, además, la incapacidad voluntaria de analizar el verdadero contexto y la verdadera conducta de la política exterior norteamericana en el caso ucraniano, que es el más reciente, con el conflicto con la OTAN y con Rusia y demás, como además también existe una imposibilidad de modificar estas líneas maestras. Eso ya te dice también que hay ciertos grupos que están ganando con esto. Luego tienes, agregándole a eso, todo el panorama, que también quizás es una pugna incluso entre el grupo de poder de la gente del universo 2.0, el Silicon Valley, que también tienen un reflejo ideológico de otra naturaleza, que además chocan en ese sentido. No es lo mismo pensar en lo que está haciendo los hermanos Koch, por un lado, a lo que pudiera estar pensando los liberales del Silicon Valley. O sea, son agendas incluso contrapuestas en esa materia. Entonces, y hay gente que sí tributa a esta situación de conflicto. Sin embargo, eso también aguas abajo tiene unas expresiones ideológicas claras y que además se acentúan cuando existe en el propio Estado, dentro y fuera, como se está evidenciado cada vez más, una total disfunción de las instituciones políticas en responder ante este momento, e incluso un cierre voluntario en sí mismo, un amurallamiento de esta otra clase en tratar de describir una realidad que saben que en cuál estado está, pero no pueden decirla, o no es el interés de ese consenso decirla, porque lo que se tiene que preservar es ese mismo consenso. Wyatt, viviendo esta situación puertas adentro, ¿qué nos pudieras decir de qué efectos tiene y cómo se manifiesta en el día a día, en el vivir de un estadounidense, esta situación de polarización? Que ya nos decían, no es entre demócratas y republicanos, es entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre hombres y mujeres, en todas las expresiones en que se puedan hallar polos opuestos. Hablando más que todo de una crisis de legitimidad de la sociedad entera, ¿no? Del sistema entera. Es decir, que esto se ve en interacciones personales, pero más que todo se ve en un nivel sistémico. Es decir,
Estamos hablando de, por ejemplo, de la gerrymandering, es decir, de la división de la manipulación de distritos de votación a nivel social, a nivel del país entero, ¿no? Y esto tiene que ver también con las prensas, las grandes prensas que han, durante las últimas décadas han aprendido que es más fácil dividir gente súper enojada que quieren luchar entre ellos, que los dos comparten sus lados, ¿no? Que tenemos en el lado liberal, lo de CNN, de MSNBC, de Washington Post, New York Times. Tenemos los liberales, supuestamente más progresistas, pero realmente de una especie de imperialismo interseccional, digamos, y tenemos los nacionalistas, los de Fox News, que realmente se están manipulando igual, pero tiene descendencia más fascista, obviamente, no, pero los dos están peleando entre ellos, igual que, pero mientras tanto, no sé, a nivel, digamos, élite, realmente es la misma fiesta, son las mismas personas. Nos tienen peleando entre nosotros de clase obrera, y si ves a la historia de Estados Unidos, de Europa, es la misma historia de siempre, ¿no? Tengo una última pregunta y quiero que me respondan todos. Eric ya nos esbozaba su respuesta y su posición antes de irnos a la pausa. ¿Habrá una guerra civil en Estados Unidos? Sí, no. Quiero escucharlos a todos. Eric. Bueno, así de pronóstico, no, yo no creo que estén las condiciones para una guerra civil. Eso no significa que los niveles de violencia política no pueden llegar a tener cierta importancia. Y yo hago énfasis sobre todo en la violencia por parte del Estado, la violencia policial, donde además se esconde mucho el suprematismo blanco norteamericano que penetra las fuerzas policiales de Estados Unidos desde hace años. Eso por un lado, pero no creo que las condiciones estén dadas a una guerra civil. Sí creo que hay un enfrentamiento de clase cada día más clasista que puede llegar a ser agudo. Yo, por ejemplo, para poner un ejemplo cercano, nosotros tenemos la huelga de camioneros acá en Ottawa y el movimiento no es yo estuve allá entrevistando y el movimiento no es unánime. Maneras de participar de esa manifestación contra los liberales, contra lo que ellos consideran la élite, que es Trudeau y el Partido Liberal Canadiense. Pero igual el Partido Conservador Canadiense forma parte de la élite, como lo forma el Silicon Valley, como lo forma, según estamos hablando de testimonios de trabajadores, incluso algunos de derecha, sí, donde las alianzas las están viendo de otra manera. Las están imaginando. Allá en Estados Unidos hay una experiencia anterior con Fred Hampton y los sureños en Chicago, donde hubo alianza de clase por encima de estas divisiones artificiales entre demócratas y republicanos. Ahora, por supuesto que hay posiciones de derecha y posiciones liberales que no necesariamente son de izquierda. Yo no creo que exista yo no creo que ningún movimiento populista sea un movimiento revolucionario. Vamos a escuchar. Hay un populismo en la calle, hay manifestaciones populistas de ambos bandos, pero creo que hay conversaciones que no va a llegar a las armas. Por ejemplo, no lo creo. Que la violencia, no a las armas de la guerra civil, quiero decir. No, pero sí a las armas de la violencia. No hay dos ejércitos enfrentados, no hay. ¿Cómo lo ve Diego? Pues yo creo que, una de las cosas elementales es cómo imaginar algo que no tenemos como que los recursos para imaginar en una materia de lo que pudiera pasar con Estados Unidos por una cantidad de razones, ¿no? Uno ve, por ejemplo, esa alta movilidad de la que está describiendo Splinter ahorita, donde además también el COVID también es otra nueva franja divisiva ahí, pero a la vez también está creando una suerte de frentes amplios respecto a ciertos temas, pero a su vez eso choca con otras posiciones, y eso uno lo puede ver en el mejor sentido en lo que es esa tradición que a mí no me parece, yo no la veo ni positiva ni negativa, o más bien incluso simpatizo por algunos elementos populistas de los Estados Unidos que tienen una diversidad de signos ideológicos también y que tiende a estos momentos
en algunos casos, y sobre todo cuando existe la acentuación y el agravamiento de la crisis arriba en la élite, justamente, y las reacciones que hay y la necesidad de preservar la seguridad del modo en que se produce este momento, pero acentuando sus rasgos plutocráticos y demás. En un escenario como el de Estados Unidos, una guerra civil, no sé cómo se describiría, pero sí puedo pensar que la geografía tendría algo que decir respecto a, por ejemplo, a cómo se vive y cómo aceleraría físicamente, cómo se aceleraría una guerra civil en un territorio mucho más reducido, ¿no? Sin embargo, toda esta cantidad de crisis, el declive en lo político, en lo ideológico, en lo militar y lo cultural hasta cierto punto, sí favorecería la idea de que la amenaza de desintegración, por ejemplo, de una división o de un colapso en que se recaliente todo este sistema que por un lado tiene esa política exterior cada vez más agresiva con ciertos puntos, pero errática e incapaz de reinventarse, mientras que la sociedad adentro de los Estados Unidos, independientemente del signo ideológico, pero sí el económico, se vuelve más opresivo y de control. Dmitry Orlov, que es un teórico postsoviético, gringo y ruso, siempre plantea cinco etapas del colapso, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, el colapso financiero, la fe que se va en los negocios como siempre, el colapso comercial, la fe en que el mercado es el que proveerá, el colapso político, que es que la creencia en que el gobierno se va a preocupar por ti, el colapso social de que tu gente se va a preocupar por ti, o sea, que eso se vaya, que esas creencias se vayan y que finalmente se convierte en el colapso cultural, que es la propia fe en la humanidad. Dentro de Estados Unidos ya vemos las opiniones de Eric y también de Diego. No tenemos mucho tiempo, te pedimos un sí o un no, sabemos que es una respuesta categórica, la esperamos de ti. Bueno, yo personalmente he vivido este tipo de violencia. Por ejemplo, en Charlottesville en 2017 había un ataque, yo lo llamaría terrorista, de un white nationalist, un nacionalista blanquito, digamos, que dejaron heridos a varias personas, decenas de personas, y hasta mató a una mujer, ¿no? Un episodio de violencia política seguro, ¿no? Estos tipos de cosas obviamente van a seguir pasando. Ahora estamos, yo creo, en los últimos, digamos, décadas de este tipo de imperialismo. Vamos a ver, digamos, muchas amenazas de este tipo, de otro tipo. Vamos a ver al sistema entero empezar a caer, es la verdad. Vamos a ver como parte de esto, como consecuencia de esto, mucha violencia. Bueno, no espero, pero yo creo que hay que estar preparado para cualquier cosa. Esto no significa que será una guerra civil como tal, pero vamos a ver un sistema, una sociedad más racista, más polarizada, bueno, al punto de fracasar. Y por eso yo creo que ahí el miedo, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, Wyatt, Diego y también Eric con nosotros. El abrazo para todos, también para Dani, que ya despedimos. Y así cerramos Texto y Contexto para Telesur, lamentando que no tenemos tiempo para conversar muchísimo más. Pero la cita será la próxima semana, misma hora, mismo canal, y aquí estaremos esperando por usted. Hasta entonces.